Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, los invito a compartir la palabra de Dios, el Evangelio de hoy. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Hoy estamos en este bendito Jueves Santo. Antes que nada, un muy feliz día, el Día del Sacerdote, muy feliz día a todos los sacerdotes, el día en que Jesús además ha instituido la Eucaristía, así que cuánto para agradecer hoy al Señor, la institución de la Eucaristía, los sacerdotes, los que hacen posible la Eucaristía. Bendito, alabado sea el Señor por estos regalos en su iglesia, para su iglesia, cómo la constituyó, la forma que le dio, en donde somos pueblo, pero un pueblo que camina, como en el libro del Éxodo se nos presenta hoy también, en la primera lectura, pero un pueblo que camina acompañado de la mano de Dios, que camina de la mano de Dios, pero que vamos a tener que ver, o sea, el centro de la iglesia es la presencia del Señor. De eso se trata la iglesia, un pueblo que camina junto a Dios, pero en donde Dios es el centro, Dios es el pueblo que lo sigue, son los hijos que lo siguen y los hijos que han creído. Nuestra primera Pascua, dice el libro del Éxodo, es la Pascua del Señor. Yo soy el Señor es el centro. Pero tenemos que saber, bueno, nuestra primera Pascua ha sido el bautismo, ¿no? El paso de la muerte a la vida, del hombre viejo al hombre nuevo, pero que recibe el bautismo, lo hace hijo de Dios, le saca el pecado original, borra el pecado original. Pero bueno, después se tiene que dar también ese sí que se da con el sacramento de la confirmación, ¿no? Entonces, en la confirmación confirmamos que verdaderamente somos hijos de Dios, queremos caminar con Él, le creemos, y le damos y le entregamos nuestra vida para que Él pueda hacer de nosotros eso que soñó cuando nos creó. Y ahí viene la misión, y ahí viene el ponernos al servicio, y de esto se trata este Jueves Santo. De esto se trata este Jueves Santo, con este lavatorio de los pies, ¿sí? Un Jesús que nos muestra un modelo de servicio en donde nos va a decir en algún momento: yo no quiero que ustedes hagan como los poderosos de este mundo, que mandan, que dicen lo que hay que hacer, y cuántas cosas más hacen los poderosos de este mundo. Mienten, roban, se corrompen, etcétera, 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 etcétera. Matan. Bien, lo que el Señor, el modelo de servicio que nos presentó Jesús fue, dice: les he mostrado esto para que ustedes vayan y hagan lo mismo. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Servir al Señor no se trata de liderar, de mandar, de ordenar, de ejecutar proyectos y planes que vengan de nosotros, sino de, poniéndonos de rodillas ante el Señor, saber qué es lo que Él nos está pidiendo, qué quiere Él de nosotros y para qué nosotros nos pongamos a servir. Y cuando voy a dar testimonio, cuando voy a predicar, cuando voy a hacer lo que tenga que hacer, sea en una actitud de humildad total, en donde mi intención primera sea lavarle los pies a mi hermano. Yo lo digo con mucha seguridad porque entiendo la teoría, ¿sí? Y siempre voy a decir esto acá. Quizás sea una muy mala predicadora, pero en definitiva, el cumplir todo esto
Yo creo que me queda grande el poncho todavía, o sea, no me siento todavía como preparada. Espero que cuando llegue el fin de mis días, que el Señor me dé tiempo para esa conversión total y que es hermoso, como decíamos ayer, esta Pascua la Pascua, el tiempo de Cuaresma y que nos prepara para la Pascua, que es un tiempo de llamado a la conversión y donde yo pueda ser un poquito más santa en esta Pascua. Que esta Pascua sea un nuevo paso de la muerte a la vida, de una parte mía que todavía estaba en terrenos de la muerte, que sea pasada a los terrenos de la vida, o sea, al reino de los cielos, en los terrenos del cielo, en los terrenos de Dios, en el corazón de Dios. Bueno, vamos a prepararnos entonces para esto, porque de esto se trata estos días, de esto se trata. Yo siempre digo lo mismo, a mí me cuesta mucho, me cuesta muchísimo, porque tener conciencia de lo que significa cada cosa, cada regalo del Señor que nos va haciendo en nuestro acompañamiento y que nos da muchos años de vida a veces, otras veces poco, otras veces más, pero que nos da años y años de vida para que podamos aprovechar el tiempo que se nos regala estando en esta tierra para poder encontrarnos con el Dios verdadero, con este Dios en donde nos dice: yo soy el Señor, yo quiero, tú eres mi hija, tú eres mi hija, yo soy tu padre, yo te acompaño, yo te salvo, yo te he creado. Y hoy nos va a decir: venís de Dios y volvés a Dios. Vamos a ver qué nos dice en la palabra entonces, porque de eso se trata, escuchar la palabra que nos trae la salvación. Hoy buscaba una tarjetita para marcar en la revistita de Encuentro con la Palabra el Evangelio de cada día y no tener que buscarla, qué sé yo. Digo, tengo que poner una tarjeta. ¿Con qué me encuentro? Una tarjetita que dice una cita, a ver, acá está, ¿ven? Bien, la cita es de Santiago 1:21 y dice: escuchen con docilidad la palabra que, plantada en ustedes, tiene poder para salvarlos. Palabra de Dios. Bien, la palabra de hoy es Juan 13, versículos 1 al 15, y dice lo siguiente. La voy a ir comentando en la medida en que vamos avanzando. En la medida en que voy avanzando. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Llego hasta acá para hacer un comentario. Cuando leía y preparaba esta predicación, esta meditación, cuando leí, dice, Él había venido de Dios y volvía a Dios, me vino la palabra el relato de Jesús a Nicodemo, del encuentro de Nicodemo con Jesús y de Jesús con Nicodemo, en donde Jesús le habla de renacer de lo alto. De renacer de lo alto. Entonces lo busqué porque sentí en el espíritu esto, o sea, entonces, tratando de ser dócil, como nos dice Santiago, vamos a ver qué dice Nicodemo, que está en el capítulo 3 de Juan, desde el versículo 1, y dice, entre algunas, voy a leer así como salteadito para que pueda comprender la relación que vino a mi corazón del Evangelio de hoy con este encuentro de Jesús con Nicodemo. Dice: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús le respondió: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. O sea, nosotros rezamos de la carne, nosotros rezamos, nacemos de la carne cuando vivimos, hay una unión entre un hombre y una mujer, hay concepción, la mujer queda embarazada, tiene un hijo, eso es nacer de la carne. Nacemos de la carne. Pero el nacimiento del espíritu es otra cosa. Ya no tiene que ver con el nacimiento de la carne. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Sigue la charla entre Jesús y Nicodemo, que la recomiendo leer, y dice: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, le dice Jesús a Nicodemo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Hay que renacer del espíritu. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Bueno, Jesús en esta palabra lo que muestra es que Él ha venido de Dios y que Él ahora llegó la hora de volver a Dios. El que ha venido de Dios, el que ha venido del Espíritu, vuelve a Dios y nos dice a nosotros que nosotros tenemos que renacer de lo alto. Tienen que nacer de lo alto para poder entrar al reino de los cielos. Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, nuestros cuerpos. Nacer, venir, existir. Lo que nace del espíritu es espíritu. Siempre digo que el hombre, cuerpo, mente, alma y espíritu, tiene desarrollado la parte de la mente, sí, porque piensa, decide, toma decisiones desde la inteligencia. El cuerpo, visible, tangible, la mente que piensa, el corazón que siente, los sentimientos, todo lo que sea. Habría que hacer un temita por este lado para que podamos instruirnos acerca de la conformación del ser humano, qué somos, cuerpo, mente, alma, espíritu. Bueno, pero siempre digo que el espíritu es la parte que no se despierta, o sea, que no nace hasta que no se cree. Y lo que le da vida al espíritu y salva a todo el ser humano, cuerpo, mente, alma y espíritu, es la fe. Y Jesús lo que le dice a Nicodemo es muy simple. Hay que creer en Él. Porque por medio de la fe y todo lo que hizo Jesús a un ser subido, es levantado en lo alto, aquel que es levantado en alto,
para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todos pudiéramos tener vida eterna, para que todos pudiéramos ser rescatados de los terrenos de la muerte y podamos tener esa experiencia de cielo, del reino de los cielos. ¿De qué se trata esta Pascua y cada Pascua? De que cada año, aunque las Pascuas las vivimos cotidianamente, en cada misa se renueva la Pascua, pero más allá de eso, este tiempo tan especial, uno vive la vida, sigue la vida, vive la vida. Pero hay un tiempo especial durante el año, que es este que estamos viviendo, y que se nos prepara para, adentrémonos en nuestra propia casita interior y veamos a ver cómo vamos. Dediquemos todo este tiempo para ver cómo vamos, e identificando cosas que aún quedan por cambiar, convertir, entregar a Dios. Él pueda venir y hacer su obra en nosotros y podamos tener una Pascua. Una Pascua donde pasamos de la muerte a la vida, del pecado a la vida de la gracia, del hombre viejo, de la carne, al hombre nuevo y al hombre espiritual, que viene por la fe en el resucitado. Esa fe tiene que llevarnos a vivir Pascua tras Pascua y en cada Pascua ser un poquito más santos. Porque la fe no es saber de la existencia de Dios. El demonio sabe que Dios existe, pero no tiene fe en Él. La fe como virtud teologal nos lleva a creer en Dios, pero a creer con la vida. No es solamente saber que existe. De hecho, los satanistas tienen más fe en Jesús, tienen más conciencia de la presencia de Dios en la Eucaristía que muchos de los católicos. Ellos entran en las iglesias a robar hostias consagradas para hacer los rituales satánicos. Entonces, no se trata de creer, de saber que existe, de saber que está. Se trata de adherirme con mi vida, a su propuesta, a lo que Él me enseñó, a lo que Él me revela en mi propio corazón, sobre quién es Él y sobre quién soy yo en Él, para que viva en Él, lo elija. Todo este tiempo de la tierra no es otra cosa más que poder encontrarnos con el Señor y elegirlo para toda la eternidad. Cuando entendemos eso, ya está. Después, todo el tiempo de la vida se tratará de poder ir purificando nuestra vida para llegar santos al cielo. Y eso es la vida. Por eso cuando nos perdemos en las distracciones que nos ofrece este mundo, el enemigo y la carne, nos perdemos. Creyendo quizás que
nuestros planes, nuestros proyectos, las realizaciones, la autorrealización, la realización, realizarme como persona, y yo el crecimiento, el éxito, el poder encontrar un trabajo, wow, el poder tener cosas que, ¿quién se lleva todo eso después de la muerte? ¿Cuánto? No hay ni siquiera conciencia en esas formas de vida, cuando afirman, tenemos esto y no hay otra, vivamos. Y los católicos tenemos el deber de decirle, ¿cómo que no hay otra? Sí hay otra. De hecho, esto no es nada comparado con lo que viene. De hecho, no eres únicamente un cuerpo que vive, que cuando el corazón deja de latir, moriste y se terminó todo. No. Tenés alma, tenés espíritu, que es el que te conecta con Dios y que te hace capaz de Dios. Y el que no renace de lo alto no puede tener experiencia del reino de los cielos. Lamentablemente. Tener fe en Dios es vivir nuestra vida material, nuestra mental, espiritual, unida a Dios. Y el Señor lo va a explicar después acá. ¿De qué se trata todo esto? Continúo leyendo para que vayamos entendiendo. Renacer de lo alto, en la fe. Bueno, dice, luego terminé diciendo que se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Imagínense a Pedro. No entendía, nadie entendía nada, pero Pedro, ¿cómo era? Con sus formas y qué sé yo, tú me vas a lavar los pies a mí, pero no. ¿Cómo me vas a lavar los pies a mí? Querido Pedro, él tenía conciencia de ante quién estaba. Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. ¿Qué pasaba con Pedro? Pedro pasaba que no estaba entendiendo nada, no comprendía. No comprendía cómo él, siendo Dios, el Mesías, el prometido, iba a lavarle los pies a él. Pero Pedro no lo entendía, Jesús, en realidad ninguno lo entendía. Tampoco lo entendió en otro momento, en el anuncio de su pasión. Ya se venía la pasión. Pedro siguió sin entender, porque por eso lo negó. ¿Sí? Pedro seguía sin entender. Anunció la pasión y Jesús le dice, vete, retírate de detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de los hombres, no son los míos, sino de los hombres. Bueno, no entendía cómo él iba a ser entregado, cómo el Salvador tenía que tener otra, la salvación debía venir de otra forma. O sea, el pensamiento de Judas, esperando ese éxito, ese triunfo de Dios, no estaba tan alejado los otros de tener ese pensamiento. Es lo que yo me imagino, ¿no? No estaban todos solo que Judas estaba cerrado en esa idea. Y la alimentó y la amasó y lo que hablábamos ayer, de amasar la vida. Pero lo hizo solo, no se unió a Jesús en su propuesta. Él se cerró en la suya, en su idea, en su forma, en su manera de pensar, y la alimentó y la cuidó hasta que llegó a traicionar al maestro. Pedro, en cambio, no entendía nada, pero
vos no me vas a lavar los pies a mí. Entonces Jesús le dice, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dice Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Ven la diferencia con Judas? De Pedro con Judas. Pedro no entendía nada, pero aún no entendiendo nada, si Jesús decía que eso era así, eso era así. Y acá nos pone a nosotros también en esto de discernir la necesidad de discernir la vida, los momentos, los acontecimientos, las personas incluso. En esta necesidad que tenemos de discernir la vida, hay algo que tiene que estar muy claro en nosotros. Pero muy claro en nosotros. Aunque no entienda, cuando no entienda lo que Dios me dice, lo que Dios me pide, lo hace en el nombre de la iglesia, ¿verdad? Cuando no entienda, mutis, ni María entendió todo. Y cuando ella no entendía, guardaba en su corazón. Entonces, no entiendo, pero sé que debo hacer esto, porque es lo que Dios me pide a través de la iglesia. Porque es lo que Dios me pide en mi camino personal. Está en los 10 mandamientos. Después hay que discernir todo eso. Los 10 mandamientos. No entiendo muy bien todo esto, pero si Dios me lo pide, así debe ser. Punto. Se terminó el discernimiento. Cuando la voluntad de Dios es clara, aunque no la entienda, no importa que no la entienda, la sé. Entre el entender y el saber, ¿a qué le hago caso? Al saber. Sé que esto es así, eso es lo que hago. El saber me lleva al hacer. El no entender, puedo y no saber, pero me guío por mí misma, o por lo que el mundo me dice, o por las tentaciones del enemigo, hago cualquier cosa. Pero cuando no entiendo, pero sé lo que el Señor me pide, me lo deja claro, a través de hermanos también. Me lo deja claro lo que la iglesia me pide y me dice, y el camino que el Señor me muestra, aunque no la entienda en el momento, la acepto. ¿Cuántas personas hoy hay que caminan en la vida habiendo tenido una educación religiosa, que no entienden cosas y lo que les ofrece el mundo cierra de alguna manera? Entonces se arrepienten de haber creído en un Dios que no entienden, de la propuesta que no entienden, y que pareciera que el que hace lo contrario le va bien, la pasa bien. Entonces eligen vivir de acuerdo a lo que el mundo dice. No hay conciencia de que cuando renazco de lo alto a través del bautismo en primer lugar, pero después a través de mi sí, vengo de lo alto con Jesús, uno todo mi ser al Señor, cuerpo, mente, alma y espíritu, y vuelvo a Él. O sea, vuelvo a Dios. No se tiene conciencia de eso, del reino de los cielos. No entra en mi cabeza hoy. De que después de la muerte la vida sigue, lo que muere es el cuerpo. Pero el espíritu sigue vivo, el alma sigue vivo. Y hay muchos que tienen esa experiencia de saber que murió alguien muy querido y lo siento presente. Claro, porque está vivo. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y si yo acá en esta vida elijo lo que quiero vivir,
según el mundo, según lo que me va bien y qué sé yo, olvidándome de que cuando muere lo que muere es el cuerpo, pero no lo que yo soy. Mi esencia no es mi cuerpo. Es lo que decido ser, es lo que decido creer. Eso es lo que me hace ser en el que es. Es la fe. ¿En qué creo? Digo creer en Dios, pero la propuesta divina, creo que Dios existe y muchos se refieren a eso. Vuelvo a repetir, muchos creen que creer en Dios es saber que existe. No. Creer en Dios es mucho más que saber que existe, es adherir mi vida a Él. Saber que vengo de Él en el Espíritu y vuelvo a Él por el Espíritu, por la fe. Vuelvo a Dios y cuando esté frente a Él, Él me va a pedir cuentas de todo lo que me dio. ¿Creíste en mí? ¿No creíste en mí? Si no creíste en mí, no puedo hacer nada por vos. Vos elegiste. Entonces le hacemos decir a Dios, cuando uno habla de esto muchas veces, los demás te responden como que Dios es misericordia. Está bien, es cierto. Dios es infinitamente misericordioso. Pero el lugar idóneo de la misericordia es el confesionario. Es el lugar por excelencia de la misericordia de Dios. Es cuando yo reconozco mi pecado y la misericordia de Dios se derrama sobre mí, perdonándome, dándome una nueva oportunidad. Ese es el lugar por excelencia de la misericordia. Bueno, sigamos aquí con Pedro. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Estaban limpios, ¿por qué? Por la fe. Todos lo abandonaron a Jesús, excepto Juan. Todos el resto se fueron, desaparecieron del mapa. Pero Jesús, sin embargo, le dice: están limpios, ¿por qué? Porque creían en Él. Se fueron porque tuvieron miedo. Sí, fue un pecado, claro que sí. Fue una falta de amor. Pero estaban limpios por la fe. Y lo que pasaba también es que ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Ellos estaban limpios en su interior. Ellos creían en Jesús. De eso se trataba, creo, la limpieza que ellos tenían. Ellos creían en Jesús, pero en ese momento tuvieron miedo. Y eso es lo que trajo después el Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu Santo los llenó de fuerza y valor para difundir por todo el mundo las enseñanzas de Cristo, las maravillas de Dios. Toda esa fuerza que ellos necesitaban, que no la tenían en este momento, era porque faltaba este acontecimiento tan importante de Pentecostés, que era la llegada del Espíritu Santo en ellos. Ellos estaban limpios porque creían en Jesús, querían seguir a Jesús, no dudaban de Él. En ese momento tuvieron miedo. Pero eso no habla de suciedad. El que estaba sucio fue el que lo entregó. Dice, él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? ¿Comprenden? Hay un verbo que es importantísimo desde que Jesús usó, desde que comienza a tener este diálogo con Pedro hasta que termina el Evangelio de hoy. Primero le dice:
a Pedro, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Ahora acá les dice, después que le lava los pies, le dice, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. O sea, de eso se trataba la limpieza. Ustedes están limpios. Creían en Jesús, en que Él era el maestro y el señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el señor y el maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. ¿De qué se trata? Entonces, toda esa propuesta, todo lo que nosotros debemos hacer aquí, comprender de qué se trata la vida aquí en la tierra, Pascua tras Pascua, año tras año, tiempo tras tiempo, generación tras generación. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que hay que comprender? El mandamiento que Jesús nos dejó. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Hasta dar la vida. No es fácil. El mandamiento del amor es darse, dar y darse. Y darse significa servir. No para ser aplaudido ni reconocido. Agachadito ahí, lavándole los pies a mi hermano, a mi hermana. De eso se trata nacer de lo alto. De eso se trata creer en Jesús. ¿Cuánto para discernir, meditar en el encuentro con la palabra de cada día, en el alimento de la Eucaristía, alimentándome de la palabra, del pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, junto con María? Nos transformaremos en personas de verdadera fe, o sea, en verdaderos hijos de Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Y así es como he renacido de lo alto. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz y bendecido Jueves Santo. Tengamos todos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor.